Un saludo con todos, somos el Grupo S y el día de hoy vamos a hablar sobre la columna de destilación. El índice de contenidos es descripción y principio de funcionamiento de una columna de destilación, una realización de simulación en HYSYS, simulación y comparación en un simulador equivalente de WSIM y la presentación de un ejercicio propuesto. La destilación. La destilación es una de las operaciones unitarias más comunes de separación y transferencia de masa y también es una de las más utilizadas a nivel industrial. Consiste en la separación de dos o más componentes de una mezcla líquida solubles entre sí, aprovechando la diferencia de volatilidad de los componentes que la forman. Esto puede ser realizado seleccionando la temperatura o la presión de trabajo del sistema, de manera que la fase líquida y la fase vapor tendrán distintas concentraciones relativas. De forma general, una destilación requiere una fuente de calor y una fuente de enfriamiento para lograr obtener un producto líquido que recupere el compuesto más volátil de la mezcla. Columna de destilación. La columna de destilación es un equipo industrial vertical que emplea un proceso de calentamiento y enfriamiento para separar dos o más componentes mezclados en base a su volatilidad. Este proceso se lleva a cabo calentando los componentes de la mezcla a una temperatura intermedia entre sus respectivos puntos de ebullición, evaporando así el componente con menor punto de ebullición para separarlo y recuperarlo como destilado a una mayor concentración que la que tenía en la mezcla inicial, mientras que los componentes menos volátiles se obtienen en el fondo de la columna como fondos o pesados. Tipos de columnas de destilación. Una forma de clasificar la destilación es según el modo de operación de la columna, continua o discontinua. En la destilación continua o fraccionada que se mira en la parte derecha de la imagen, la alimentación entra de manera constante a la columna y la separación ocurre de forma ininterrumpida. Los componentes más volátiles se obtienen por la parte superior y los menos volátiles por el fondo, manteniéndose con posiciones casi constantes gracias a los procesos sucesivos de evaporación y condensación. Mientras que en la destilación discontinua que se ve en el lado izquierdo, el sistema está compuesto por una caldera o una columna empacada y un condensador. La mezcla se calienta, pasa a través de los rellenos y pasa como pequeñas gotas a través de estos, por lo que el proceso se puede realizar sin reflujo o con reflujo constante o variable y el destilado se recoge por lotes. Una columna de destilación continua típica consta de varios componentes esenciales para el proceso. Los cuatro componentes principales son la columna, que incluye las secciones de enriquecimiento y despojamiento, donde ocurre la separación de fases líquido-gas. El rehervidor o reboiler es un intercambiador de calor que proporciona la energía térmica necesaria para vaporizar parcialmente la alimentación de entrada a la columna y permitir la separación. La alimentación de entrada fluye hacia el centro de la columna y desciende a través de la sección de despojamiento hasta la base antes de ingresar al reboiler, donde el líquido de alimentación se calienta para generar el vapor de alimentación. Este vapor asciende a través de la columna por convección, continuando el proceso de separación de los componentes de la alimentación. El condensador es el que enfría y condensa el vapor de alimentación separado y enriquecido en la parte superior de la columna antes de ingresar al tambor de reflujo. Y finalmente el tambor de reflujo. Recoge el vapor de alimentación condensado como líquido y lo divide en dos corrientes. 1. La salida del proceso de destilación y 2. El líquido reciclado del tambor de reflujo o la razón de reflujo, que se alimenta nuevamente en la parte superior de la columna para enriquecer y purificar aún más el destilado. Principio de funcionamiento. La alimentación entra a la columna de destilación por una bandeja ubicada cerca del centro, llamada bandeja de alimentación. Esta divide la columna en dos zonas, la parte superior donde se concentran los componentes más volátiles y la parte inferior donde se separan los más pesados. La parte superior es llamada la zona de enriquecimiento, mientras que la parte inferior es llamada la zona de despojamiento. La mezcla se calienta hasta una temperatura entre los puntos de ebullición de sus componentes, por lo que dentro de la columna existen tanto líquido como vapor. El líquido más frío desciende por las bandejas, mientras que el vapor más caliente tiende a ascender. Al entrar en contacto, el vapor se enriquece en el componente más volátil y el líquido en el menos volátil. En el fondo, el líquido se envía al reboiler, donde se genera más vapor que vuelve a subir por la columna. En la parte superior, el vapor sale hacia el condensador, donde se enfría y se convierte en líquido. Una parte de este líquido regresa a la columna como reflujo para mejorar la separación y el resto se extrae como destilado. El líquido que no se evapora se retira por el fondo como la columna de fondos o de pesados. Buenas con todos, yo les voy a explicar sobre el ejercicio de la columna de destilación. Para ello se tiene una corriente de benceno y tolueno al 40 y 60% en composición molar, la cual
entra una torre de destilación con un flujo másico de 10.000 kilogramos hora y a 25 grados centígrados. Se pretende que la torre opera a una atmósfera de presión, al igual que el condensador y el hervidor. La relación del reflujo es de 1,45 y se asume condensación total. Se desean obtener los componentes al 99% de pureza y se va a utilizar el paquete termodinámico de Penn-Robinson para ello. Se requiere determinar la relación de reflujo mínima, número de etapas mínima, plato apropiado para el ingreso de alimentación y las gráficas de temperatura, presión, flujo molar versus el número de plato. Para ello, primero contamos con la realización del shortcut, que es una columna de destilación menos rigurosa. Con ella nos vamos a ayudar a conocer el flujo molar de la columna de destilado, la cual es importante para poder utilizar la columna de destilación de forma rigurosa. Además, nos ayuda a conocer el número de platos que se puede utilizar y justamente en qué plato es donde se ingresa la alimentación. Para comenzar, escogemos los componentes, en este caso tolueno y benceno. Posteriormente se escoge el paquete de fluidos termodinámicos, que en este caso es Penn-Robinson. Luego de eso se va a la pestaña de simulación. En el Model Palette se escoge la pestaña del separador y ahí se encuentra el símbolo del Shortcut Column. Hacemos clic ahí y llevamos nuestro equipo al lienzo. Una vez que ya tengamos nuestro equipo plasmado, hacemos clic y en la pestaña de Design, en Design mismo, se pone la definición de los nombres de las corrientes. Además de ello, también se escoge la fase en la que nuestra alimentación va a entrar. Posterior, en la columna de Worksheet se escogen los datos de nuestro ejercicio. En este caso, en la alimentación tenemos 25 grados centígrados, una atmósfera de presión y 10.000 kilogramos hora. Luego se escoge la composición de la corriente de alimentación, asimismo en la pestaña Worksheet, en la pestaña Composición. Ahí podemos poner que nuestro tolueno se encuentra a 0,4 de infracción molar y el benceno a 0,6. Para esto es necesario poner nuestros parámetros de diseño. En diseño y en parámetros podemos encontrar el Light K in Bottoms y el Heavy K in Distillate, los cuales significan los residuos del otro compuesto que se va a tener tanto en la parte del vapor o de destilados como en el fondo. En este caso, para el fondo, debido a que el benceno se va a encontrar en menor proporción, se escoge una fracción molar del 0,01, debido a que se requiere un 99% de pureza. Lo mismo realizamos en la columna de destilación, debido a que ahí se encuentra el tolueno en menor concentración y se desea un porcentaje de pureza del 99%, se escoge una fracción molar del 0,01. Asimismo, en la presión del condensador y del reboiler se escoge una atmósfera. Y en el reflujo se escoge un reflujo externo de 1,45. Sin embargo, ahí ya se puede mostrar que ya se encuentra calculado nuestro reflujo mínimo, que es de 1,176. A continuación se muestran los resultados. En la pestaña de Performance se puede ver el número total de platos, en dónde es el plato adecuado de alimentación, las temperaturas del condensador y del reboiler. Y asimismo se puede observar cuál es mi flujo molar en el destilado o en la alimentación, si quisiera, justamente en la pestaña de Worksheet. Con estos datos yo puedo ya pasar a realizar mi columna de destilación. Para ello se abre el Model Palette que se encuentra en la pestaña de Vista y se escoge asimismo en la pestaña de Separador, se encuentra el símbolo de nuestra columna de destilación. Se da clic en el equipo y se pone el nombre de todas las corrientes. Como se propuso que se va a trabajar con un condensador total, se escogió esa opción y asimismo el número de platos se cuenta de arriba para abajo. Una vez puesto todos nuestros nombres de las corrientes, vamos al siguiente. Para la configuración del reboiler se va a escoger la primera opción y se le da clic en siguiente. Posterior a ello, vamos a poner las presiones que tiene nuestro condensador y nuestro reboiler, que eran de 1 atmósfera. En este caso se considera que la caída de presión de los equipos es 0, por lo que se mantiene de esa manera. Se da clic en siguiente.
En este apartado se ponen las temperaturas que deberían alcanzar nuestros destilados y nuestro fondo. Sin embargo, es un opcional, por lo que le damos siguiente. En esta última ventana se escoge el reflujo, que es de 1,45, y asimismo el liquid rate, que es de 71,91 kmol por hora, que eso era un valor que ya obtuvimos de nuestro shortcut. Como se puede observar aquí, se va a poder observar los datos y se los va a añadir. Para empezar, en la columna de Worksheet, en Condition, se va a escoger los valores de alimentación, como que ingresa a 25 grados centígrados, 1 atmósfera y 10.000 kilogramos hora. Posterior a eso, en la misma columna de Worksheet se va a la composición para dar nuestra composición en la alimentación de tolueno y benceno. Una vez que se realicen todos estos pasos, se va a dar a Run o correr para que todo nuestro sistema converge. Una vez que nuestro sistema ya fue resuelto, podemos ver nuestros resultados, tanto en la pestaña de Performance, que se puede ver cuál es nuestro flujo de destilado y cuál es nuestro flujo de fondo, asimismo cuál es el flujo del tolueno y del benceno en cada uno de ellos. De igual manera, en el worksheet se pueden conocer tanto la temperatura del destilado, de los fondos, de la alimentación, sus presiones, fracciones molares, flujos, entre otros. Otra manera es en la pestaña de Design, en la pestaña Monitor se pueden observar el perfil de temperatura, de presión y de flujos. Estos resultados se observan en esta pestaña. Como podemos observar, la temperatura aumenta según aumenta el número de platos, la presión se mantiene constante, los flujos se mantienen constantes en ciertos periodos y de igual forma la composición versus la etapa de cada plato. Y listo, esto sería todo. Ahora vamos a realizar el mismo ejercicio, pero ahora en cambio en DWSIM. Iniciamos seleccionando los compuestos, que en este caso sería el benceno y el tolueno. Luego le damos a siguiente. Después en la ventana vamos a agregar el paquete Penck Robinson como paquete termodinámico, damos clic en agregar y nos vamos a saltar todos los siguientes recuadros hasta aparecer en el pizarrón. Una vez en el pizarrón, al lado derecho vamos a tener lo que son los diagramas de flujo. En este caso vamos a seleccionar uno de masa, vamos a darle doble clic y en el panel izquierdo, en el recuadro, vamos a colocar la presión, la temperatura y el flujo másico propuesta por el ejercicio. En el mismo panel de la izquierda vamos a cambiar las fracciones molares. En este caso nos vamos a cantidades compuestas, vamos a seleccionar benceno al 0,4, vamos a seleccionar tolueno al 0,6, aceptar cambios y quedarán guardadas las fracciones de entrada. Luego regresamos otra vez a objetos de diagrama de flujo. En el lado derecho seleccionamos columnas, seleccionamos destilación SC y arrastramos hacia la corriente de entrada. Después de eso vamos a configurar lo que sería en el lateral izquierdo, lo que sería la corriente de livianos, la corriente de pesados, las fracciones molares de cada uno y el tipo de condensación, junto con el reflujo total. Listo, una vez colocado todos los parámetros, vamos a aplastar F5 y nos van a dar los primeros resultados. Asomando el cursor cerca del destilador, nos van a asomar el reflujo mínimo y los demás parámetros calculados. En este caso vamos a tomar la cantidad del reflujo mínimo. Listo, a este reflujo mínimo vamos a multiplicarle por 1.45, que es dato del ejercicio, para tener el reflujo real. Colocamos en la sección de la parte izquierda donde dice reflujo total y vamos a dar vuelta nuevamente a correr con F5 para tener los nuevos valores resultados. Listo, ahora para iniciar una nueva columna de destilación vamos a ir al lateral derecho en objetos de diagrama de flujo, la parte de columnas y columna de destilación. Arrastramos la columna de destilación hacia la pizarra y vamos a darle doble clic. Ahora, en la parte de entradas vamos a ir a la columna de entrada número 7 y vamos a seleccionar el flujo de entrada de corriente. Después, en el mismo panel izquierdo, nos vamos a ir a la sección de conexiones, a conexiones Stream Stage
En feed vamos a colocar la corriente de entrada y la vamos a conectar con la etapa 7. Después nos vamos a la parte de características técnicas en la parte del condensador y vamos a seleccionar lo que dice reflux. Y en el reflux vamos a poner el R que nos salió de la anterior columna, que sería 1,2065. Una vez con todos los parámetros listos, aplastamos F5 y le damos a correr. Al momento de que comience a correr el programa, nosotros podemos irnos en el mismo panel izquierdo a la sección de resultados. En la sección de resultados colocamos lo que dice ver perfil de temperatura, presión y componentes y nos va a desplegar un cuadro. En este cuadro podemos ver la temperatura en función de cada etapa. Podemos ver las composiciones másicas, las composiciones de flujo total y las composiciones en flujos parciales que se encuentran a continuación. Finalmente, DWSIM nos puede dar los resultados de flujos totales, flujos molares y fracción molar. Listo, entre las principales diferencias tenemos que la SPENHYSIS es de pago, mientras que el DWSIM es gratis. En cuanto a lo que sería la columna de destilación, la SPENHYSIS es un poco más flexible a la hora de configurar. En cambio, el DWSIM necesitas configurarse manualmente y borrar algunos archivos predeterminados. En la facilidad de uso, igualmente la SPENHYSIS es fácil debido a que tiene correcciones automáticas. En cambio, el DWSIM requiere configuración en etapas de manera manual y también el cambio de presiones. En la presión termodinámica, en ambos resultados son parecidos. Y finalmente aquí se tiene el ejercicio propuesto para una columna de destilación.